por toda esta situación. Ya estamos en comunicación con Daniel Mejía Lozano. Y seguimos en este cubrimiento especial del Festival de Cine de Cannes acá, desde el corazón del festival. Daniel, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez lo saluda. Gracias por estar con nosotros. Belén, muy buenas tardes. Acá en Francia, ya cuando, casi las 7 de la tarde, de la noche. Y bueno, estamos viviendo tantos episodios, tantas amenazas como lo ha mencionado. Antes del anuncio de este bloqueo total, ¿cuál era ya la situación en el enclave? Rosa, gracias por la invitación. Bueno, antes de este bloqueo que se hace también de manera preventiva frente también a los ataques de Hamas que se han llevado a población civil, a turistas, a civiles inocentes, digamos. El enclave implica, como decía Federico, el bloqueo de suministros básicos como alimentos o combustibles. Todo esto en medio de bombardeos. Ahora, para ampliar la cuestión, contamos con Daniel Mejía Lozano. Él es analista internacional en temas de geopolítica de Medio Oriente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le pregunto a modo de contexto completo del enclave. Anuncio explica, como decía Federico, es colombiano, nos atiende desde París, en Francia, analista de geopolítica. Mejía Lozano, él es analista internacional en temas de geopolítica de Medio Oriente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le pregunto desde a modo de Europa, contexto. ¿cuál es la percepción? Nosotros acá, por supuesto, en época de redes sociales y demás, tenemos casi toda la información al instante. Pues para analizar precisamente la situación de Francia vamos a hacer contacto hasta ahora con Daniel Mejía Lozano. Él es analista internacional, columnista y periodista, experto en geopolítica y además reside actualmente allí en Estrasburgo, en Francia. Daniel, hola, gracias por estar con nosotros aquí en Hoy en el Mundo. John, muchísimas gracias por la invitación. Pues Daniel, quisiera empezar preguntándole por la situación que se está viviendo actualmente en el país. Contra viento y marea, Emmanuel Macron aprobó del Valle, cantante de Amistades Peligrosas, artista, estrella del pop. Justamente se deliberó acerca de esta ley del castigo por genocidio contra los países o gobiernos o gobernantes o líderes que cometan un genocidio en la humanidad. Y quiero decirle, se trata de Margaret Lisset Chacón Zúñiga, a quien la justicia pide darle 30 años de cárcel precisamente por haber participado de este operativo. Esta mujer, Margaret Lisset Chacón, Silvia, estamos en comunicación con Daniel Mejía Lozano, periodista, colega que se encuentra en Francia, justamente, Sergio, como estamos hablando, para unir los temas y bueno, que nos cuente cómo se vive en Francia también, lo que va a ser la final del próximo domingo. Es el tema del hijo del presidente Petro, de Nicolás Petro. Quisimos hablar con un experto, excongresista. Justamente de este tema quiero dar la bienvenida a Francisco José Reyes Torres, sociólogo e historiador, y también a Daniel Mejía Lozano, analista internacional y periodista que se encuentra en Francia. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Gracias, Ana María. Ana María, gracias por la invitación. Señor Mejía, arranco por preguntarle a usted cómo está la situación en estas últimas horas, en estos últimos días en Francia. Al parecer, no podemos decir que hay una total normalidad, pero ya no estamos viendo esos niveles de violencia como los ocurridos. Lo que no estamos haciendo es reconociendo a los jóvenes. Es cierto, Ana María, no hay total normalidad, pero sigue, digamos, el ambiente bastante tenso, especialmente cuando uno se moviliza. 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a saludar al colega de Colombia, Daniel Mejía Lozano. Hola Daniel, buen día desde CNN Tucumán, Argentina. Te saludamos Agustina Jiménez y Sergio González. ¿Cómo estás? Sergio, Agustina, muy buenos días. Bueno, hoy Están atravesando estas últimas jornadas. Ojalá entonces que se lleve con total normalidad en los partidos de este mundial, lo que resta de este mundial del rugby. Por supuesto que ustedes vean con tranquilidad, al igual que los turistas, ¿no? Que puedan hacer el recorrido como lo estaban esperando sin ningún tipo de temor. Está tocando no solamente ya los intereses de Francia, sino de toda la Unión Europea. Gracias, Daniel Mejía Lozano. Claro, Daniel, la mayoría de analistas como usted Francia, confirma que efectivamente usó un mecanismo constitucional, pero la impopularidad, como lo decía, y el costo social ha sido altísimo. Estamos hablando de que el 60% de la población francesa rechaza o no está de acuerdo con la reforma.
La atribución que le podemos dar, digamos, en el análisis de contexto que hacemos, tiene que ver precisamente a que jugó la inteligencia de Hamas o la contrainteligencia de Hamas un papel muy importante. Ellos generaron una contrainteligencia a Israel, sin duda alguna. También podríamos pensar que habrían infiltrados de algunos miembros activos de Hamas en Israel, en el mismo ejército israelí, y que ahí fue donde se generó esta falla que pues permitió este ataque de parte de Hamas, que pues fue un ataque bastante fuerte, bastante impactante, y que de alguna manera pues ha dejado también a muchos civiles y a muchísimas víctimas pues que no tenían nada que ver con esta guerra en medio de este conflicto. Daniel, y brevemente, no tenemos mucho tiempo. En medio de esta ofensiva implicó el secuestro de varios rehenes israelíes que se encontrarían en manos de Hamas en Gaza. ¿Qué sabemos del estado de estos rehenes? No se sabe absolutamente nada, digamos que no hay una comunicación clara en torno a los rehenes. También sabemos que un ciudadano francés fue también asesinado ya oficialmente. Acá en Francia ya conocemos esa noticia. De otra parte, pues México ya envió también un avión para sacar a todos los conciudadanos de Israel. También digamos que los rehenes que habrían de parte de Estados Unidos y de Brasil no se tiene ningún conocimiento, pero sí preocupa que exista algún tipo de tortura y que no se le den las garantías en donde se protejan sus derechos fundamentales. La Media Luna Roja precisamente juega acá un papel muy importante para poder hacer una presión para que el grupo Hamas respete la vida de los rehenes. Y pues eso es fundamental en este momento. ¿Cómo la percibe usted en el gobierno de Gustavo Petro? Mire, pienso que es el gran momento de Colombia, el gran momento para la paz, que es sin duda alguna el gran objetivo, la paz total. Después de más de medio siglo de violencia política en ese país tan querido como es Colombia.